Es impresionante. Hoy vamos a sumergirnos en la escalofriante historia real que inspiró la película de terror de 2005, Wolf Creek. Esta obra de ficción toma inspiración de los crímenes de Evan Mallard y Bradley Murdoch para crear una narrativa aterradora sobre el peligro en los parajes remotos de Australia. Ivan Milat, el monstruo del bosque de Belanglo. Nacido el 27 de diciembre de 1944 en Guildford, Nueva Gales del Sur, Australia, Milat es uno de los asesinos en serie más infames de la historia del país. A lo largo de la década de 1990, Milat sembró el terror en los corazones de mochileros y turistas. Entre 1989 y 1993, asesinó brutalmente al menos a 7 jóvenes mochileros, cuyos cuerpos fueron descubiertos en el espeluznante bosque de Belanglo, al suroeste de Sídney. Las víctimas de Milat eran principalmente jóvenes que hacían autostop, confiando en la bondad de extraños mientras exploraban las vastas tierras de Australia. Los recogía y los llevaba a lugares remotos donde los sometía a torturas inimaginables antes de acabar con sus vidas. En 1994, la policía finalmente atrapó a Milat gracias a la supervivencia y el testimonio de Paul Onions, un mochilero británico que logró escapar del depredador. Milat fue arrestado y, en 1996, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasó el resto de sus días en prisión, falleciendo en 2019. Bradley Murdoch, el asesino de Stuart Howe. Nació el 19 de febrero de 1958 en Northampton, Australia Occidental. En 2001, Murdoch cometió un crimen que conmocionó al mundo, el asesinato del mochilero británico Peter Falconio. Falconio y su novia, Joan Lees, viajaban en una furgoneta por el desolado Stuart Howe en el territorio del norte cuando Murdoch los atacó. Disparó a Falconio y secuestró a Lees, sin embargo, Lees logró escapar en un acto desesperado de valentía y supervivencia. Su testimonio fue crucial para la investigación y tras un arduo proceso, Murdoch fue arrestado en 2003 y en 2005 lo condenaron a cadena perpetua por el asesinato de Falconio y el secuestro de Lees. La película Wolf Creek toma elementos de ambos casos para tejer una narrativa ficticia, pero aterradoramente realista. En el filme, 3 jóvenes turistas se encuentran en el vasto desierto australiano, solo para ser acechados y torturados por Meg Taylor, un personaje inspirado en la crueldad de Milat y Murdoch. Ion Harrat da vida a Taylor, capturando la esencia de la maldad y el sadismo. El realismo del film no solo proviene de sus macabros detalles, sino también de la atmósfera de aislamiento y peligro omnipresente en el desierto australiano. ¡Acelera! ¡Ahí viene! La película generó controversia por su violencia gráfica, pero también fue aclamada por su habilidad para provocar miedo, consolidándose como un hito en el género del terror. Escucha. Está bien. Espera aquí, ¿sí? Hola, buenas tardes. Tengo problemas con mi auto. ¿Podría ayudarme? No hay señales de vida inteligente. Sí, amigo. Como dijo tu amigo antes, esto es un cuchillo. Escucha, cariño. Voy a tener que hacer algo, Lizzie. Así que no trates de huir de mí. Eso es lo que eres.